Bueno, esta es un escrito de Tim Boyle que es de una charla que dio una conferencia en la convención anual en Francia en julio del 2020, y me pareció que estaba muy interesante, y en realidad estaba preparando ya un tema sobre la mente y resulta que me llegó, y entonces como también habla sobre la mente me pareció interesante compartirlo, porque aparte de eso está bastante bien. A los que les llegó la revista, es de la revista la última que enviaron, sale este artículo, ¿sí? Se llama Moldeando la mente según el momento. Dice Tim Boyle, de una instrucción espiritual, una orden, una invitación que nos da en todas las tradiciones espirituales válidas. Y dice: en el Islam el profeta Mahoma dijo: quien se conoce a sí mismo conoce a Dios. La persistente pregunta de Ramana Maharshi era: ¿quién soy yo? En las escrituras cristianas se dice: yo y el Padre somos uno. La tradición del yoga habla de la reunión del Purusha y la Prakriti, espiritual y materia, o sea, espíritu y materia. En el Parlamento Teosófico hablamos de 3 esquemas de evolución: el espiritual, el intelectual y el físico. Que se combinan y acaban en el ser humano, el yo. Entonces, ¿quién soy yo? Y conócete a ti mismo es la instrucción que se nos da a lo largo de los siglos en cada tradición y por parte de todo gran maestro que ha vivido en la tierra. Se podría pensar que durante los miles de años en los que se ha explorado este tema, ya sería el momento de poder decir: sí, me conozco a mí mismo, o por lo menos presiento que estoy a punto de conocerme a mí mismo. Pero la pregunta sigue apareciendo una y otra vez. Deberíamos hacernos un par de preguntas. Una de ellas sería: ¿qué es lo que nos dificulta tanto conocernos a nosotros mismos? Si este mensaje se nos ha repetido durante miles de años, ¿por qué parece que no nos aproximamos al objetivo? Especialmente cuando este yo es la base misma de la existencia humana y es lo más próximo que tenemos a cada momento de cada día. Otra pregunta podría ser: ¿qué es lo que no sé? En un día normal de una vida normal, cada uno de nosotros nos despertamos en la cama situada en un vecindario determinado, en una nación determinada, y nuestro vecindario, nuestra nación que conocemos muy bien. Cuando nos levantamos de la cama, cuidamos el cuerpo que habitamos y con él trabajamos cada día. Lo lavamos, lo limpiamos, hacemos todo lo que es necesario, o sea, lo que el cuerpo necesita. En el mundo actual, al despertarnos o poco después, consultamos el móvil para ver los mensajes, los correos, las llamadas que han entrado. Todos estos mensajes van dirigidos a un yo específico, que conocemos muy bien. Nuestro yo profesional, el yo familiar, el yo amigo, etc. Reconocemos a estos yoes y funcionamos a través de ellos. En cada uno de ellos hemos vivido, nos hemos desarrollado y hemos explorado durante años. Sería entonces un error decir que no tenemos ningún conocimiento del yo, porque sí lo tenemos. Hay cierto poder que procede de todo lo que afirmamos ser nuestro yo. Todo cuanto identifiquemos como yo se convierte en el centro directivo de nuestras acciones, de nuestros pensamientos y de nuestras actitudes. Es el papel del ego. En la práctica psicológica, la idea consiste en tratar de comprender las corrientes que están moviendo y dando forma a este ego.
es algo que representa muchas veces el esfuerzo de toda una vida, porque cada una de estas identidades tiene ciertas exigencias y se representa a través nuestro en el mundo cada día. El hecho es que nosotros, como seres humanos, somos bastante complejos. Una de las ideas fundamentales que presentan las enseñanzas teosóficas es que nosotros somos seres multidimensionales. No somos una sola cosa, ciertamente. No somos solamente seres ligados exclusivamente a una existencia física. Al final, tenemos que cuestionarnos profundamente esas distintas capas del yo. En las prácticas espirituales de todo el mundo hay planteamientos que se recomiendan para gestionar este proceso del autoconocimiento. En las primeras enseñanzas de la Sociedad Teosófica, Madame Blavatsky describe que la naturaleza del ser humano está formada por el espíritu superior y la materia inferior, ligados por la mente. La doctrina secreta nos habla de los 3 esquemas evolutivos que son los cimientos del ser humano y que le confieren a la existencia humana su complejidad. Esas corrientes son la corriente monádica o espiritual, la corriente intelectual o manásica y la corriente física. Pero la encargada más importante de relacionar todo esto es la mente. Es la mente lo que construye el puente entre la corriente espiritual y la corriente física. La vida humana, pues, y el tema de conocerse a sí mismo es algo que tiene sus raíces en la mente. Nuestra comprensión de todo esto será la llave que abra la puerta del autoconocimiento. El autoconocimiento se ha descrito como el más largo viaje al lugar más próximo. Es un viaje que dura incontables vidas para llegar al umbral de la puerta de lo que ha estado siempre presente ahí. A San Francisco le gustaba decir que aquello que estás buscando es quien está buscando. En el budismo tienen un utensilio antiguo para enseñar y probablemente sea incluso anterior al budismo. Es un utensilio pictórico que permite a la gente visualizar y recordar. Madame Blavatsky habla de él a veces en la doctrina secreta y en otros lugares, cuando nombra a los nidanas, los 12 eslabones interdependientes de origen. Describe los 12 eslabones internos que nos unen en una conciencia que está distanciándonos continuamente del verdadero autoconocimiento. Es una descripción de los factores causales del samsara, el continuo proceso de nacimiento, autoadoctrinamiento, muerte y reencarnación. El primer nidana, el primer eslabón de esta cadena, es la ignorancia. En nuestra manera de pensar convencional, la ignorancia tiene un significado específico. Alguien es ignorante cuando no sabe algo, algún hecho o conocimiento. Por ejemplo, alguien puede ser un ignorante en física si nunca ha tenido un nivel educativo de facultad o de secundaria. En términos budistas, o según lo utilizaba Blavatsky y otros, existe un significado más profundo. Aunque convencionalmente consideremos que la ignorancia equivale a la ausencia de conocimiento, desde la perspectiva espiritual, la ignorancia equivale a conocer mal, no a tener muchos conocimientos, sino que esos conocimientos no son los adecuados. No se trata de falta de conocimiento, es una plenitud de la percepción muy distorsionada e incorrecta de la realidad. No es que nos falte conocimiento, sino que simplemente la naturaleza de lo que creemos conocer es completamente incorrecta.
Esa es la raíz del problema y la dificultad para resolverlo. Fundamentalmente sufrimos de una percepción incorrecta de lo que es real. Hemos cultivado ciertos planteamientos de vida que creemos apropiados. Cuando vemos que existe algún conocimiento del que carecemos, intentamos incorporarlo. Queremos añadir ese conocimiento que falta mediante alguna fuente con la que estamos familiarizados. Generalmente lo buscamos en un libro o le pedimos a alguien que nos lo explique y nos dé la pieza que faltaba. Con este planteamiento vamos acumulando cada vez más conocimientos, pero el tipo de conocimiento que es básicamente inútil e inconcluso, contraproducente. ¿Cuál es, pues, ese planteamiento en el que la mente puede liberarse o al menos pueda aligerarse de algunas de nuestras capas de percepción errónea? Tenemos una cita maravillosa procedente de la tradición sufí. Según las palabras del gran místico Jalaluddin Rumi, vuestra tarea no es buscar el amor, sino simplemente buscar y encontrar cada una de las barreras de vuestro interior que hayáis construido en contra del amor. Por extensión, podemos decir que nuestra tarea no es buscar el amor, la sabiduría, la realidad, sino las barreras que hemos construido, guiados por nuestra ignorancia, contra el amor, la sabiduría o la realidad. Es la descripción de un proceso muy distinto y una dirección completamente diferente para nuestra conciencia. Está siempre presente, pero oscurecida. La visión clara del obstáculo hace que este obstáculo se disipe y se disuelva. No hay nada que tengamos que hacer para eliminarlo. Se trata de un planteamiento profundamente distinto. Voy a compartir un par de citas de las cartas de los Mahatmas en los que nos dan indicaciones sobre la profundidad de nuestro compromiso con estas energías distractorias o barreras, según palabras de Rumi. Es una parte de la primera carta escrita por K.H.A. A.O. Jung, con un mensaje muy instructivo, y dice: todo pensamiento del hombre, a medida que evoluciona, pasa al mundo interno y se convierte en una entidad activa, asociándose con un elemental, es decir, con una de las fuerzas semi-inteligentes del reino, y sobrevive como una inteligencia activa, una criatura engendrada por la propia mente. A sabiendas o no, estamos poblando activamente los mundos internos y especialmente la corriente conectada con nuestro centro de conciencia. Hemos insistido en la importancia del axioma hermético porque desarrolla un planteamiento inteligente respecto al desarrollo de la conciencia. Hacia el final de su vida, Madame Blavatsky presentó el axioma de esta forma: como en lo interno, así en lo externo, como en lo grande, así en lo pequeño, como es arriba, es abajo. ¿Cómo se explica esto al tema que estamos tratando? Cuando miramos el interior, en todas partes abundan las cosas vivas, animales, insectos, microbios. Cada una de estas formas de vida tiene sus propias necesidades y sus formas de expresarse. Algunas de estas formas de vida son beneficiosas para nosotros y otras no. Si tienes un jardín y ponéis un comedero para pájaros, veréis que un determinado tipo de alimento atrae a los pájaros de un tipo particular. En el mundo exterior, las distintas formas de la vida se sienten atraídas según el tipo de alimento que se les proporciona. Ya se trate de pájaros, abejas, moscas o ardillas,
Este es un principio básico que podemos reconocer. La mayoría de las veces no conseguimos recordar y reconocer que el mismo proceso exacto ocurre con cada uno de nuestros pensamientos. Cada uno de ellos es una forma de alimentación que resulta atractiva para una variedad de formas de vida inteligentes o semi-inteligentes. La carta sigue diciendo así: así el hombre está continuamente poblando su corriente en el espacio con un mundo propio repleto de productos de sus fantasías, deseos, impulsos y pasiones. Una corriente que reacciona sobre cualquier organización sensible o nerviosa con la que entre en contacto. Por esto, la persona enfadada tiende a enfadarse más e incita sentimientos similares en aquellos que hayan dentro de su esfera y que tienen la misma tendencia. La persona ambiciosa tiende a serlo más. La persona pacífica tiende a ser más pacífica, porque atraemos aquellas cosas de los mundos internos que se alimentan de esa experiencia y la magnifican. En otro punto de la carta dice que el adepto hace evolucionar estas formas conscientemente y otros hombres lo hacen inconscientemente. En otra de las cartas de los Mahatmas se elaboran estas ideas cuando habla de las dificultades que tienen para comunicarse con los primeros receptores de las cartas. Hume y Sinet dicen que tal vez tenían malas influencias a su alrededor, del típico que acabamos de mencionar, dañinas emanaciones magnéticas que son el resultado de la bebida, de la sociedad y de asociaciones físicas promiscuas, resultando incluso de un apretón de manos con personas impuras o inadecuadas. Pero todo esto es físico y sus obstáculos materiales, y con un pequeño esfuerzo se pueden contrarrestar. Después dice que no pasa lo mismo con el magnetismo y los resultados invisibles procedentes de creencias erróneas y sinceras. La fe en los dioses y en Dios y otras supersticiones atraen millones de influencias extrañas, entidades vivientes y poderosos agentes a su alrededor. Estas citas son indicios de alguna de las necesidades involucradas en este proceso de autoconocimiento. En La voz del silencio, Blavatsky nos da una fórmula. Muchas veces leemos las palabras y nos parecen que están bien dichas y que son buenos consejos, pero esta no es una verdadera fórmula si sirve para este proceso de autoconocimiento. Dice que el autoconocimiento es el hijo de los actos del amor. El autoconocimiento nace de las acciones del amor. Muchas veces consideramos el amor como un sentimiento y según quien esté hablando del amor, ese sentimiento se expresa de diversas maneras. Todo, desde la lujuria adolescente hasta el más elevado sentimiento de unión con lo divino, es abarcado por lo que, según nuestro desarrollo, llamamos amor. Nuestra comprensión del amor es limitada. Nuestra tarea consiste en despejar cualquier grado de incomprensión, ignorancia y falso conocimiento que tengamos sobre la naturaleza del amor, para que nuestras acciones puedan estar en armonía con él. De esa armoniosa actividad nace la experiencia del autoconocimiento. Por esto, si emprendemos de forma genuina este proceso para tratar de conocernos, ¿cómo gestionar los obstáculos de los que hemos hablado y de los que se escriben en las cartas de los Mahatmas? Empezaremos por limpiar, aclarar y purificar. No se trata de un concepto difícil. Si mantenemos nuestra atención en el axioma hermético, como es afuera, es adentro, podemos ver ejemplos de ello. En nuestra vida diaria todos practicamos unas rutinas de higiene. Generalmente nos levantamos por la mañana y una de las primeras cosas que hacemos es lavarnos los dientes.
Otra parte de nuestra rutina, especialmente hoy en día, es la de lavarnos muchas veces las manos. ¿Por qué? Con el tiempo es de conocimiento común que durante el curso del día se acumulan agentes invisibles en las manos y en los dientes, bacterias y virus. Si no nos lavamos regularmente, los dientes se rompen. Si no nos lavamos las manos, los virus entran en nuestro cuerpo. Nadie ha visto nunca un virus o una bacteria con los ojos. Desde una perspectiva práctica son invisibles, pero sabemos que hay algunos que son perjudiciales para nuestra salud. No son dañinos, simplemente tienen una línea de evolución distinta y sus necesidades para estar sanos y crecer van en contra de las nuestras. Por esto, nos lavamos las manos cada día. Igualmente, cada día y en cada momento estamos continuamente en contacto con agentes que no vemos, pero que atraemos hacia nosotros. Igualmente que la comida que se nos da que se nos queda pegada en los dientes, hay otros alimentos con los que nos nutrimos nuestra mente y emociones que van creando una acumulación tóxica. Esta acumulación llega a producir enfermedades de distintos tipos, donde el claro funcionamiento de la mente se corrompe y se redirige erróneamente. Igual que limpiamos el cuerpo diariamente, necesitamos limpiar la mente. En el mundo actual, donde más de la mitad de la población mundial vive en ciudades, estamos viviendo continuamente en medio de elevadas concentraciones de pensamientos y de emociones de otras personas que reaccionan sobre nosotros, aunque no nos demos cuenta. Recuerdo un taller que hice una vez. Para hacer una demostración, llevé un vaso de cristal lleno de agua. Antes había recogido algunos palitos, hojas muertas y barro. Lo puse todo en el agua y lo removí. Al removerla, lo que inicialmente era transparente quedó confuso, sucio y opaco. Dejé el vaso a un lado y le hablé al público sobre este proceso como un ejemplo de lo que ocurre en nuestra mente. Algunas impurezas caen en ella, lo querramos o no, con la actividad de la mente se mantienen en movimiento y crean una nube. Hablamos de la idea y del principio que hay detrás de ello durante unos 15-20 minutos. Todos ya habían olvidado el vaso. Entonces volví a coger el vaso y el agua volvía a estar transparente. La acción de removerla, de agitarla continuamente el agua del vaso, mantenía las impurezas suspendidas y oscureciendo la naturaleza transparente del agua. Tras un rato sin movimiento, cayeron al fondo y se recuperó la transparencia. La idea es, pues, que regularmente, cada día, tenemos que conseguir tener unos periodos de paz, periodos que le permitan a la mente liberarse de las acumulaciones del día o incluso de vidas enteras. Gradualmente, a medida que estas cosas pueden mantenerse a su propio nivel y cuando dejamos de interactuar con ellas, la mente adoptará esa cualidad de transparencia. Mediante este tipo de experimentación en el que nos permitimos tener regularmente unos periodos de tranquilidad, empezaremos a ver que todo esto tiene un efecto sobre la capacidad de la mente para ver y para ver claramente. Si esta limpieza como punto inicial, cualquier otra cosa no tendrá ningún valor verdadero. El gran santo budista Narayana afirma que sin la disciplina de la protección de la mente, ¿de qué sirve ninguna otra disciplina? Y aquí es donde empezamos a purificar mediante el proceso de cultivar la calma. Y la calma puede luego transformarse en tranquilidad y la tranquilidad puede quedar luego completamente absorbida en el verdadero silencio, en la meditación genuina. Hay una expresión que probablemente todos habemos oído: eres lo que comes. Es una idea que se oye normalmente en los debates sobre el cuerpo y la salud física.
Generalmente no se oye cuando se habla de la vida espiritual, pero debería expresarse también. Sabemos que si no nos alimentamos mal, eso afectará al funcionamiento del cuerpo y provocará problemas de salud. Si quieres vivir comiendo hamburguesas de McDonald's, cabe esperar que vuestra salud y vitalidad van a reflejar vuestra dieta. Cuando esto se aplica a la mente y a los pensamientos que construyen nuestra dieta mental, resulta todavía una verdad más potente. Somos lo que comemos en términos de los pensamientos que consumimos. Si lo relacionamos con la carta del Mahatma, estamos continuamente poblando nuestra corriente en el espacio y cuando conseguimos cierto grado de claridad tenemos la capacidad de escoger y seguramente escogeremos sabiamente. Si no nos sentimos atraídos e inmersos en la imaginería de la violencia tan prevalente en la cultura popular, esta dieta de violencia necesariamente alimentará el miedo y la agresividad dentro de nosotros. Y cultivaremos más miedos, una conducta agresiva y unos pensamientos agresivos. Igualmente, si en nuestro proceso de limpieza adquirimos la suficiente transparencia como para ser capaces de experimentar cierto poder dentro de nosotros, entonces nos sentiremos impelidos a cultivar los comportamientos que hicieron posibles la experiencia. Esta es la idea de la práctica que propugna la tradición teosófica. Hablamos de una práctica espiritual como el estudio, la meditación y el servicio. Estudiamos la naturaleza de los pensamientos con los que nutrimos la mente. Desarrollamos lo que consideramos una dieta mental saludable que, a su vez, reacciona sobre las emociones. En un momento dado, muchas de las toxinas que han formado parte de nuestra forma de pensar y de vivir habitual quedarán eliminadas y cada vez habrá menos material dentro de nosotros para crear las condiciones tóxicas de la ira, el enfado, la ambición o la violencia. Sois lo que coméis, tanto si ese alimento pasa por la boca como si pasa por la mente. Para los que han hallado su camino hacia la sabiduría, tradición perenne, sabemos que en el mundo se puede generar un poder y una influencia. Si una sola persona se armoniza con lo que Rumi describe como el amor, cualquier persona que se comprometa genuinamente con el desarrollo de la conciencia, en un momento determinado se convertirá en sanadora. Y cuando digo sanadora, no hablo solamente de alguien que pueda eliminar las condiciones físicas de la enfermedad, aunque esto pueda ocurrir, y de hecho ocurre, sino de la sanación en el verdadero sentido de la palabra. Sanar consiste realmente, literalmente, en restaurar la plenitud. Es la capacidad de transmitir la posibilidad de liberarse de la fragmentación de esas identidades múltiples, ese falso autoconocimiento que constituye nuestra herencia de muchas vidas de una dirección equivocada. Cuando restauramos la plenitud en nuestro interior e incluso sin esfuerzo, todo ello se convertirá en algo que se podrá transmitir significativamente a los demás. Lo hacemos mediante un proceso en el cual cada día nos dedicamos a centrarnos, a limpiar y a tranquilizar la mente. Centrándonos, generamos lo que empieza como un deseo de bienestar de los demás, de bienestar del mundo, y se convierten en un reconocimiento impersonal de nuestra conexión profunda con los demás. Os he presentado algunas ideas que pueden servir para adaptar la mente a este momento particular en el que nos hemos encontrado ahora.
Todo el que tenga un interés por la vida espiritual tiene la obligación de comprometerse en algún grado con este proceso. Con ese compromiso, la fórmula según la cual el autoconocimiento es el hijo de los actos del amor empezará a tener significado para nosotros. Bueno, ya veis que está muy interesante, mucho. Entonces, habla, aquí ya os habéis dado cuenta de la importancia, bueno, nosotros hablamos dentro de las clases de la importancia de meditar todos los días, que evidentemente nosotros no logramos meditar. En un principio es lograr esa concentración para mantener la mente callada y llevar precisamente la mente a ese nivel de concentración para llegar ahí. Y varios de los pasos para precisamente llegar a esa concentración mental es liberarnos de todos aquellos malos pensamientos o cosas que se nos han ido pegando, porque no solamente están nuestros pensamientos que tenemos pululando, está todo lo demás que se nos ha pegado, porque recuerden que en el mundo vivimos muchos y todo nos afecta a todos, porque estas energías y vibraciones se nos pegan, nos estamos todos conectados de una manera o de otra, así como cuando tú estás, que hablan Timbo y en el artículo de que cuando tú estás mal le contagias todo lo que mal que tú estás a los que estás al lado y vas proyectando toda tu mala energía a todos los demás, y aquellos que vibren en la misma energía que tú terminan tan mal como tú y lo que hacen es como una especie de cadena donde todos nos contagiamos de lo malo. Pues eso también funciona al revés para lo bueno. Entonces eso es lo que tenemos que lograr, tratar de buscar de una manera o de otra la forma de que siempre los pensamientos sean positivos para que eso se manifieste luego en emociones positivas y se proyecten luego a todo lo que está en nuestro entorno, para que se contagie. O sea, ya habréis visto vosotros desde que empezáis a venir a las clases de yoga, por ejemplo, aquí, o a las charlas, y habéis empezado a hacer cambios en vosotros mismos, estos cambios que nos proponen aquí, cómo de una manera vuestra vida ha ido cambiando y también ha ido afectando a aquellas personas que están a vuestro alrededor. Cómo, o sea, algunas personas que ya no encajan con vuestras vidas han ido desapareciendo y han empezado a incorporarse en vuestras vidas personas que encajan más con vosotros, e inclusive personas que de una manera u otra terminan cambiando también, porque vosotros habéis cambiado, habéis generado en la otra persona una vibración armoniosa, y la otra persona, a veces sin estar consciente de ello, también empieza a armonizarse, ¿sí? Para ello hay que hacer que esa energía positiva sea fuerte, para que ese sea precisamente el cambio que nosotros proyectemos hacia el mundo y hacia los demás, para que el mundo se regenere. Entonces, está clarísimo que el trabajo comienza por el autoconocimiento, y que es el autoconocimiento de verdad haciéndose un trabajo mental a través de una disciplina, que aunque no suene mal esta disciplina, el concepto de disciplina, que normalmente lo asociamos a cosas que no tienen nada que ver con lo que realmente es, esta disciplina lo único que va a hacer es crearnos un hábito. La disciplina va a hacer que hagamos, hacernos la propuesta o proponernos que es lo que dice aquí, de tener un compromiso por ese cambio, por buscar esa mejoría, comprometernos a hacer un trabajo continuado. Es esa disciplina la que nos va a dar el resultado de ese trabajo. Esa disciplina llega un momento que deja de ser disciplina para ser un hábito, y ya después no requiere esa disciplina, se hace automático, como cuando te lavas los dientes todos los días. La disciplina fue al principio, cuando eras niño y tus padres te enseñaron a lavarte los dientes. Entonces estaban tus padres todo el tiempo, mira, anda a lavarte los dientes, y tú, ay, qué coñazo, que no sé qué, pero a la final llegó un momento que pasaron días y meses y no sabes cómo, pues se agregó en ti el hecho de ya que no hacía falta que tus padres
te adiestraran todo el tiempo de tienes que ir a lavarte los dientes. Ya tú te acostumbraste a que te tienes que lavar los dientes todos los días. Y ya es un hábito tal que no importa qué hagamos o cómo hagamos, nos tenemos que limpiar los dientes todos los días. Y cuando no, por alguna razón no lo podemos hacer, nos sentimos malísimo, incomodísimos. Pues esto es igual, nos están proponiendo que hagamos una limpieza mental que empezará primero con un coñazo, tenemos que guiarnos por una disciplina y después de que ya está, eso se debería dar por sí solo. Fácil, ¿no? Como toda la teoría. Todas las teorías son muy fáciles. Ahora, bueno, lograrlo es en el trabajo que hagamos, ya sabéis, compromiso. Y bueno, hasta aquí la charla no da más de sí. Está muy claro, todo muy bien explicado, entonces tampoco... Ahora si tenéis alguna pregunta o algo, pues se dice también, ¿eh? Todo quedó claro, clarísimo. Bueno, pues si no tenéis más nada, pues invitaros a trabajar, a hacer el trabajillo. Bueno, recuerden, con solamente pararse un momento y decir, ¿qué estoy pensando? Ya eso ya es un trabajo. El pararse y ver qué está pensando tu mente ya es un trabajo. Y cuantas más veces lo hagamos durante el día, mejor. Por lo menos hacernos, si quizás no tengamos la capacidad todavía de hacer cambios, por lo menos sí hacernos conscientes de qué es lo que no está marchando bien. O de que somos nosotros mismos los que estamos generando que nos pasen ciertas cosas. Porque esto nos está diciendo precisamente que muchas de las cosas que nos pasan las generamos nosotros mismos. Acuerden lo que dice. Si tienes pensamientos de violencia, tú generas más pensamientos de violencia y a tu entorno se generan esos pensamientos de violencia. O sea, se te devuelve. O sea, lo que pides se te dará. Pues eso, a trabajar. Gracias y bueno, será para otra. Y como siempre, hacemos ahora